Teorema de Pitágoras. En esta sesión 10 y 11 veremos este tema. Es un teorema que tal vez ya sea un poco conocido, pero que es muy importante ya que nos ayudará a resolver varios problemas que tal vez nos encontremos en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces, antes que nada, me presento. Mi nombre es Cruz Daniel García Ávila y pues espero y puedan entender este tema y que sea de su agrado. Comenzamos. Bien, antes de entrar de lleno con el tema, vamos a recordar un poco de las sesiones anteriores. Y es que algunas operaciones las vamos a volver a ocupar para el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y bueno, si nosotros recordamos bien, en las sesiones anteriores estábamos calculando algunas longitudes, bases y alturas de un campo de fútbol. Este campo de fútbol, como tal, fue hecho por partes diferentes de longitudes de pasto. En este caso tenemos cada uno de los cubos o de los pedazos de pasto, que podemos decirlo de esta manera, y cada uno de ellos tiene una medida diferente. El primero nos da de 1 metro cuadrado, el segundo de 4 metros cuadrados, el tercero de 9 metros cuadrados y el cuarto de 16 metros cuadrados. Ahora, bajo ellos, en la parte inferior, hay una medida que es lineal. En este caso, nosotros para sacar esos resultados, esas medidas lineales, nosotros lo que hicimos fue sacar raíz cuadrada, ¿sí? Sacamos raíz cuadrada de cada uno de ellos y lo que nos arroja es el número de abajo. Si nosotros sacamos raíz cuadrada de 1, obviamente nos va a dar 1. Si nosotros sacamos raíz cuadrada de 4, nos va a dar 2, de 9, 3 y de 16, 4. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a que las unidades de las dimensiones de pasto están al cuadrado. Lo que pasa es que nosotros al sacar la raíz cuadrada eliminamos ese cuadrado y obtenemos una unidad lineal, ¿sí? O de otra manera podríamos decirlo que es perimetral, ¿sí? Es por eso que nos arrojan estas unidades, ¿sí? Y con estas unidades nosotros podremos, o lo que se nos pide en el ejercicio es poder llenar el pasto con estas dimensiones de cuadrados, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros obtenemos otras unidades que tal vez no nos arrojan una medición entera? ¿Sí? Recordando también que no siempre nos va a dar mediciones enteras, puesto que hay números que realmente lo que nos va a arrojar son números decimales, ¿sí? Como en el primer ejemplo. Ahora identifica las piezas de las cuales no podemos saber inmediatamente la medida, como las anteriores, que eran un poco más fáciles de obtener el resultado, ¿sí? En este ejemplo obtenemos ahora dos partes de pasto. Estas son diferentes, son de 2 metros cuadrados y de 12 metros cuadrados. Ahora, ¿cómo obtenemos sus unidades lineales? Bueno, recordando lo anterior, nosotros las podemos obtener con raíz cuadrada, ¿sí? A 2 le sacamos raíz cuadrada y esto va a ser igual a 1.4142. Como lo habíamos dicho, un número decimal, ¿es correcto? Ahora, si ustedes quieren intentarlo, pueden sacar la raíz cuadrada del siguiente número. Vamos a darle un pequeño tiempo o si ustedes quieren pausar el video, pueden hacerlo, ¿sí? Bien, la raíz cuadrada de 12 es 3.4641. Y nuevamente nos arroja un número decimal, ¿sí? Bien, estos números, si ustedes los elevan al cuadrado, les va a arrojar ciertamente el número, ¿sí? 12 o el número 2 respecto a cada operación distinta, obviamente. Bien, ahora ya entendiendo esta parte, analizando la información anterior,
Resolveremos este ejercicio. Ejercicio 1.1 nos pide obtener los resultados faltantes utilizando la raíz cuadrada. Esto lo pueden hacer con su calculadora o si ustedes saben hacerlo manualmente, también lo pueden hacer. Ya si ustedes analizan podrán ver que en algunas operaciones ya está el resultado de cada raíz cuadrada. Los primeros son los números que ya al principio estuvimos viendo. ¿Sí? La raíz cuadrada de 1 pues es 1, la raíz cuadrada de 4 es 2 y así sucesivamente. Pero de aquí en fuera hay otros resultados que no conocíamos. Así que pueden tomarse su tiempo y resolverlos utilizando su calculadora. Y pues si quieren anotarlos o llevar sus notas o apuntes también lo pueden hacer. ¿Sí? Vamos a dar un tiempo. Si ustedes quieren pausar el video lo pueden hacer. ¿Sale? Muy bien, entonces ya creo que ya lo hicieron. Esto es un poco fácil, realmente no tiene mucha ciencia. Entonces los resultados son los siguientes. La raíz cuadrada de 36 es 6. La raíz cuadrada de 64 es 8. La de 81 es 9. Y la de 121 es 11. Y es que realmente esto es muy fácil. Simplemente lo que hicimos es sacar raíz cuadrada de números que eran o son consecutivos. Como podrán darse cuenta, son consecutivos del 1 al 12. ¿Sí? Y bueno, creo que hasta aquí no hay dudas respecto a las raíz cuadradas. Cómo obtener las unidades lineales de algunas unidades cuadráticas. Y esto se resuelve con raíz cuadrada, ¿sí? Esto les comento y les repito, es una operación que vamos a estar utilizando en el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y debe de quedar muy claro. Bueno, dentro de la guía que ustedes estarán analizando y haciendo algunos ejercicios, nos pide determinar cuáles serán los tamaños recomendados para cubrir toda la cancha considerando no tener que recortar ninguna pieza de pasto. Utilizando el área de pieza cuadrada del pasto que estuvimos viendo de 1 metro cuadrado, 4 metros cuadrados, 9 metros cuadrados y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a obtener estos resultados. Nos pide primeramente obtener el área rectangular del pasto. Después hacer las operaciones distintas y obtener el número de piezas, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtenemos el área rectangular del pasto? Recordando en la sesión anterior, en la sesión número 8, ¿sí? Estábamos sacando lo que es los metros cuadrados de lo que es el área rectangular del campo, ¿sí? Este campo, aparte de tener su área rectangular, obtiene una pista entre otras longitudes. Pero en este caso nosotros lo único que queremos es conocer el área rectangular del campo, ¿sí? ¿Cómo sacamos esto? Bueno, lo único que hicimos es obtener la base y la altura. La base son 120 metros y la altura son 90. Esto multiplicado nos da 10.800 metros cuadrados. ¿Es correcto? Entonces, esta es la unidad que conlleva a nuestra área rectangular del campo. Esta es la unidad que vamos a estar ocupando. Y como podrán ver, ya se señaló aquí todo lo que implican estos 10.800 metros cuadrados. El área roja es toda la unidad que fue resultado de multiplicar la base, o sea 120 metros, por la altura, que son 90 metros, ¿sí? Muy bien, ahora sí podemos hacer las distintas operaciones. Y para esto, permítanme ayudarles para que ustedes de ahí en adelante puedan hacerlo más fácil, ¿sí? La primera operación, la primera y la segunda operación la voy a hacer yo para que ustedes puedan hacer las siguientes, ¿sí? Yo lo que hice fue obtener mi área rectangular de pasto y esta lo dividí entre mi área de pieza cuadrada de pasto, o sea, 10.800 metros entre 1 metro cuadrado, ¿sí? Esto me dio como tal 10.800 y esto es el número de piezas que vamos a obtener al final. Si nosotros ahora utilizamos
4 metros, lo que tenemos que hacer es nuevamente dividir los 10.800 metros cuadrados, que es el total de mi área, entre 4 metros cuadrados. Y esto como tal nos da 2.700, que esto en realidad son el número de piezas, ¿sí? Muy bien. Haciendo esto, ustedes podrán resolver los siguientes. Si quieren pausar el video, lo pueden hacer. O si lo quieren hacer en menos de un minuto, adelante, ¿sí? Muy bien. Creo que esto está muy fácil y las operaciones son las siguientes. En 9 metros cuadrados nos obtenemos 1200 unidades, números, perdón, de piezas. En 16 metros cuadrados obtenemos 675 número de piezas. En 2 metros cuadrados obtenemos 5400 unidades de piezas. Y en 10.800 metros obtenemos, perdón, en 12 metros cuadrados obtenemos 900 números de piezas, ¿sí? Esto como tal nos da o nos describe el número de piezas que podríamos obtener o utilizar para cubrir la cancha, considerando que no podemos o que no debemos de recortar ninguna pieza de pasto, ¿sí? Es así como obtenemos los resultados. Y bien, si hasta ahora no ha quedado ninguna duda, solamente recapitulando que la raíz cuadrada es muy parte fundamental para utilizarla en los cálculos del teorema de Pitágoras, ¿sí? Y bueno, esto es como una parte introductoria de lo que vamos a ver realmente del tema, ¿sí? Así que, si no queda ninguna duda, comenzamos con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras forma parte de los cursos básicos de la geometría, y aunque en algunos casos es difícil comprender, estos temas en realidad son muy sencillos debido a que sus procesos de operaciones son simple y sencillamente sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Su origen se ubica desde la antigua Egipto, con casi 1900 años de existencia antes de Cristo, obviamente. Y esto se lo ameritamos y se debe a el filósofo matemático Pitágoras de Samo, quien fue quien descubrió este teorema, el cual ha sido de gran ayuda en los ámbitos matemáticos y la geometría. Pero bueno, algo debes de saber muy importante acerca de este teorema, y espero y pongas mucha atención a cada punto que se mencionará en este video. El primer punto es que el teorema de Pitágoras solo es aplicable a triángulos rectángulos. ¿Cómo es esto posible? Triángulos rectángulos, ¿qué es? Bueno, triángulos rectángulos se le conoce, ¿sí?, a un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Este triángulo, que conlleva a obtener un triángulo de 90 grados, forma parte o es aplicable allí el teorema de Pitágoras, ¿sí? Este es el ángulo que se denota como el ángulo de 90 grados y que afirma a un triángulo rectángulo, ¿sí? Si ustedes ven de alguna u otra manera, aunque se vea diferente, aunque se vea pues de otra manera o de otra forma, mientras obtenga ese ángulo de 90 grados, significa que es un triángulo rectángulo. Y es allí donde se le puede aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Puede estar en cualquier posición, repito, pero si tiene un ángulo de 90 grados, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos un triángulo que tenga ese ángulo? Imaginemos que tenemos este triángulo y como tal en ninguna de las esquinas podemos afirmar un ángulo de 90 grados. Bueno, para esto quiero decirles que sí es posible
aplicar este teorema, el teorema de Pitágoras. Sin embargo, se tiene que hacer otro proceso antes, ¿sí? Un proceso el cual se les va a explicar en este video y es sumamente sencillo, simplemente tienen que poner atención a cada paso, ¿sí? Bueno, otro punto es que el teorema de Pitágoras permite determinar la medida de los lados del triángulo rectángulo. Este es nuestro triángulo rectángulo y todos los lados que contiene, ¿sí? Podemos determinarlas, sus medidas respecto al teorema de Pitágoras, ¿sí? Cada una de sus medidas puede ser resuelta de acuerdo al teorema de Pitágoras, pero se necesita siempre nombrar los catetos, que son los lados perpendiculares entre sí, y también la hipotenusa, que es el lado opuesto del ángulo. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí tenemos un triángulo, el cual nos da como tal cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa, recordando que tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? La hipotenusa, como lo dice, es el lado opuesto del ángulo recto, ¿ya vieron? O de otra manera podría ser la línea perpendicular. Los catetos son las líneas paralelas, ¿sí? Y así es como se denotan catetos e hipotenusa. Pero también, ¿sí?, conllevan a diferentes tipos de simbologías. En mi caso, o en el caso de algunos maestros, denotamos como los catetos el símbolo de a la hipotenusa el símbolo de C, y al otro cateto el símbolo de B, ¿sí? ¿Esto para qué? Para poder tener una fórmula detallada para resolver problemas de este tipo, ¿sí? En otros aspectos o algunos otros autores o maestros tienen diferentes tipos de simbologías. La hipotenusa la toman como H, algunos toman como X, Y y Z, y bueno, eso pues al final no es tan no obtiene como tal una importancia muy grande, ya que podemos ponerles símbolos diferentes siempre y cuando se cumpla con la fórmula que se estipula en el teorema. No hay problema, podemos utilizar cualquier otra letra, cualquier otro símbolo, siempre y cuando hay que seguir la estructura de la fórmula, ¿sí? Y bueno, el proceso de operación. El proceso de operación es muy fácil. Nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, para explicárselo más bien, más detallado, aquí abajo hay una fórmula el cual nos dice que la hipotenusa, ¿sí?, es al cuadrado. Recordemos que la hipotenusa la obtenemos con nuestro símbolo C, el cual está como una línea perpendicular que se opone al ángulo, ¿sí? Y en la fórmula lo podemos abreviar como C al cuadrado, ¿sí? Bueno, después viene el primer cateto y este cateto también está al cuadrado, lo que podemos decir que puede ser nuestra A, y nuestra A en la fórmula es A al cuadrado también, ¿sí? El siguiente es la suma del otro cateto, el cual también está al cuadrado y podemos decir que es B. Y B debe de estar también al cuadrado, ¿sí? Esta es nuestra fórmula un poco más detallada y bien despejada de acuerdo a la figura que se está dando a conocer, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa si hay un cateto faltante? Que en este caso ya conozcamos la hipotenusa y otro cateto. Bien, si esto llegase a suceder, créanme que se puede resolver también con el teorema de Pitágoras. Simplemente hay que despejar nuestra fórmula. ¿Cómo? Bueno, de acuerdo con esto, si nos hace falta encontrar el cateto A, lo que tenemos que hacer es despejar nuestra fórmula cambiando nuestro cateto B del otro lado del símbolo de igual, ¿sí? Estando
ahora del otro lado junto a nuestra hipotenusa. Pero recuerden que si cambias un símbolo positivo, del otro lado se convierte a negativo. Entonces nuestra b, que es positivo, se convierte a negativo y esto genera una resta. En nuestra nueva fórmula obtenemos que es c al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es igual a al cuadrado. Y si llegase a suceder que ahora nos falta nuestra b, pues esto simplemente se hace lo mismo, se hace igual. Ahora en este caso lo que tendríamos que pasar del otro lado es nuestra a al cuadrado y esto generará la misma resta, dando a conocer el resultado ahora del nuevo cateto faltante, ¿sí? Esto es muy fácil y bueno, más adelante en algunos ejercicios se los vamos a demostrar para que se entienda mejor, ¿sí? Bien, y esto también es muy importante. Aquí en el párrafo nos dice que ayudado de las imágenes que se observan, existe una relación entre el área de los cuadrados formados sobre los catetos con el área del cuadrado formado sobre la hipotenusa. Algo muy importante o un dato muy importante es que cuando tengamos nuestro triángulo rectángulo, en sus lados se forman algunos cuadrados. Por eso, ustedes como pueden observar en las imágenes que son estos lados, por eso se les conoce o por eso se pone en la fórmula que esos lados se toman como al cuadrado. Por lo mismo de que se forman cuadrados en cada uno de sus lados. Esto es muy importante que se sepa ya que se sigue en la fórmula cada parte de este triángulo, ¿sí? Se explica mediante la fórmula y todo conlleva a que cada uno de los lados debe de estar al cuadrado, ¿sí? Y en la figura número 2 observamos que se pueden dibujar o se pueden obtener más triángulos. Entonces, así es como se obtienen diferentes tipos de triángulos. Recordamos que no siempre vamos a tener un solo triángulo, puede haber diferentes, pero está en nosotros identificar el ángulo de 90 grados para poder así aplicar nuestro teorema de Pitágoras. Y bien, ya conociendo los puntos importantes, el proceso de operación, ¿estás listo para resolver algunos ejercicios? Bueno, de aquí en adelante empezaremos a ver algunos ejemplos y ustedes podrán resolver algunos ejercicios. Así que les pedimos que pongan mucha atención y que copien o si quieren tomen apuntes de lo que se explicará. Bien, entonces comenzamos con los ejercicios. Bien, ahora vamos a realizar un ejemplo muy sencillo respecto al teorema de Pitágoras, ¿sí? Lo ponemos como ejemplo número 2, ¿sí? Ahora, en este triángulo rectángulo, como lo hemos dicho, ¿sí? Recordemos que es triángulo rectángulo, ¿sí? Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por eso es que el teorema de Pitágoras se hacen los cálculos respecto a estos ejemplos o a estos ejercicios, ¿sí? Pero bueno, ahora, para esto recordamos que se tiene que hacer una fórmula, ¿sí? La fórmula, nos vamos a este lugar, nos dice que es igual a c cuadrada o en este caso nosotros podemos poner h de hipotenusa, etc. Recordemos que c es la hipotenusa y esto es igual a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Esta es nuestra fórmula. Tenemos que saber que c es nuestra hipotenusa. Y como estamos poniendo colores, pues rápidamente nos damos cuenta que nuestra hipotenusa realmente, ¿sí?, es la unidad de 5 centímetros. Entonces aquí le vamos a poner en verde que esto es igual a c, ¿sí? Ahora, nuestras siguientes unidades son nuestros catetos, ¿sí? Recordamos, entonces 4 centímetros es nuestra a. Vamos a ponerlo aquí abajo, a
¿Cómo vamos a sustituir nuestra C por nuestros 5 centímetros? ¿Sí? Aquí lo que hacemos es poner nuestros 5 centímetros, ¿sí? Que esto es al cuadrado, ¿sí? Igual a nuestra A, que son 4 centímetros, al cuadrado, más nuestra B, que son 3 centímetros, al cuadrado, ¿sí? Ahora bien, aquí nos está dando ya el resultado de nuestra hipotenusa, ¿sí? Pero ¿cómo podemos saber si realmente ese es nuestro resultado? El teorema de Pitágoras como tal, ¿sí? Nos da los resultados ya sea de la hipotenusa o de algún cateto faltante, ¿sí? Ahora bien, ya sustituimos y solamente es para corroborar, porque aquí no estamos sacando ninguna medición que falte, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sustituir, ¿sí? 5 al cuadrado sabemos que es 25, ¿verdad? 4 al cuadrado, pues sabemos que es multiplicado 4 por 4, esto nos da a 16, ¿verdad? Esto se suma con 3 al cuadrado que nos da 9, ¿verdad? Bien, ahora ya tenemos aquí nuestras operaciones, simplemente bajamos y la suma de estos dos números pues me va a dar 25, ¿sí? Ya vieron que es 25 la unidad que arroja nuestra hipotenusa, ¿sí? Ahora, esta unidad es 25, pero aquí nos da 5 centímetros. ¿Cómo la pasamos a 5 centímetros? Recordando que estos resultados están al cuadrado, ¿sí? Para quitarles el cuadrado tenemos que hacerle raíz, ¿sí? Y la raíz de 25 es igual a 5. Entonces, como tal, nuestro resultado pues es 5 centímetros, lo que tenemos en nuestra hipotenusa, ¿sí? Y es así como nos damos cuenta que el teorema de Pitágoras realmente sigue una estructura y los resultados siempre serán exactos. Bien, ahora realizaremos un ejercicio respecto al ejemplo anterior, ¿sí? Ejercicio 2.1. Ahora tenemos aquí nuevamente un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero en este caso, pues nos hace falta conocer nuestra hipotenusa. Tenemos nuestros dos catetos A y B, ¿sí? Y la única manera de poder conocer nuestra hipotenusa es haciendo el teorema de Pitágoras. ¿Con qué? Con nuestra fórmula, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir, ¿sí? Sabemos que nuestra hipotenusa no la conocemos, entonces en este caso vamos a poner aquí nuestra hipotenusa es igual a que A es nuestro 6, ¿verdad? 6 centímetros elevado al cuadrado más nuestros 5 centímetros también elevado al cuadrado, ¿sí? Seguimos bajando la C al cuadrado y hacemos las operaciones que vienen después, que es elevar nuestro 6 al cuadrado. Nuestro 6 al cuadrado sabemos que es 6 por 6 nos da 36, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner que nos da 36 y 5 por 5 obviamente nos da 25, ¿sí? La suma de estos resultados nos da 61, ¿sí? Bien, podríamos decir que hasta aquí hemos acabado, pero no, ya que tenemos que pasar este número o quitarle el cuadrado, ¿sí? A los dos. ¿Cómo lo quitamos? ¿Cómo le quitamos el cuadrado? Recordemos que tenemos que sacar nuestra raíz, ¿sí? Entonces nosotros sacamos raíz, ¿sí? Y en este caso así podremos despejar nuestra C, ¿sí? Bien, y la raíz de 61 como tal nos da 7.81, ¿sí? Y este es el resultado de nuestra hipotenusa. Entonces, en este caso nosotros quitamos este signo, ya que ya conocemos nuestro resultado que es 7.81 centímetros, ¿sí? Y es así como resolvemos nuestro ejercicio 2.1, ¿sí? De acuerdo con
hipotenusa faltante. Bien, de acuerdo con los ejercicios explicados anteriormente, te invito a que resuelvas los siguientes ejercicios 2.2 y 2.1. ¿Sí? A estos triángulos rectángulos les hace falta encontrar la hipotenusa. Si quieres pausar el video para resolverlo, lo puedes hacer. Daré 5 segundos para mostrar las respuestas. 5, 4, 3, 2, 1. Si pudieron analizar las respuestas en el ejercicio 2.2, nos dio una hipotenusa de 14.42. Esto fue debido a que se utilizó la fórmula, el cual los catetos los elevamos al cuadrado, para que al final sumáramos cada uno de las unidades y nos diera un número, el cual fue 208. Este número no lo podíamos dejar así, puesto que se necesita sacar raíz cuadrada para obtener una unidad lineal. Asimismo nos dio un resultado, el cual fue 14.42, y esta es nuestra hipotenusa del ejercicio 2.2. En el ejercicio 2.2.1, nuestra hipotenusa nos dio de 26.9258. Esto debido a que los catetos nuevamente se elevaron al cuadrado y al final se sumaron, obteniendo un resultado que se sacó raíz cuadrada de 725. 725 arrojó un resultado de 26.9258, obteniendo la hipotenusa del segundo ejercicio. Bien, si hasta ahora todo ha sido claro, vamos con los siguientes ejercicios. Bueno, ahora vamos a resolver el ejercicio 2.3. En este caso nos hace falta, si ustedes analizan nuestro triángulo rectángulo, un cateto, ¿verdad? En este caso ya tenemos la hipotenusa. Ahora nos hace falta un cateto, en este caso podemos decir que nuestro cateto de arriba es el cateto B, ¿sí? Y que el cateto que nos falta es el cateto A, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos aquí nuestra hipotenusa, ¿sí? Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es irnos a la fórmula y ver si se puede sustituir. En este caso, tenemos nuestro cateto y tenemos nuestra hipotenusa, ¿sí? Pero nos hace falta un cateto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos que despejar nuestra fórmula, ¿sí? Para que nos quede nuestro cateto A solo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, de la siguiente manera. Simplemente nuestra B cuadrada la tenemos que pasar, ¿sí? Positiva, de este lado pasa negativa, ¿sí? Entonces lo que hacemos nuevamente es poner nuestra C cuadrada, pero ahora en este caso vamos a restarle, ¿sí? Recuerden que nuestra B pasa del otro lado del signo de igual, ¿sí? Pasa restando. Ahora es una resta de la hipotenusa con el cateto B, ¿sí? Y esto es igual, ¿sí? A nuestro cateto A, ¿sí? En este caso, pues queremos sacar A, pero si nos hiciera falta, nuevamente nuestro cateto B resultaría lo mismo, ¿sí? Nuestra A pasa del otro lado restando y ya en este caso tendría que estar aquí la A al cuadrado, ¿sí? Recuerden que aquí pues varía, ¿no? Los catetos como tal, nosotros los estamos poniendo con las letras A y B en otros lados, o con otros maestros tal vez utilicen otros símbolos o letras, ¿sí? Pero bueno, esa es nuestra nueva fórmula que acabamos de despejar a el cateto A, ¿sí? Ahora sí, vamos a sustituir, ¿sí? Recuerden que al sustituir nosotros tenemos que ver, ¿sí? Las unidades, ¿sí? En este caso, nuestra hipotenusa la tenemos, sí, no la tenemos, entonces nosotros ponemos aquí nuestra hipotenusa, ¿sí? Vamos a ponerlo con el mismo color. En este caso es 5, ¿sí? Y es al cuadrado, ¿sí? En este caso se le resta nuestra B cuadrada. Nuestra B cuadrada la tenemos aquí arriba, es número 4, ¿sí? 4 centímetros, lo ponemos aquí al cuadrado, ¿sí? Ponemos entre paréntesis y esto va a ser igual
nosotros elevamos al cuadrado. 5 por 5 nos va a dar 25, ¿sí? Y 4 por 4 nos va a dar 16, recordando que esto es una resta, ¿sí? Y esto es igual, ¿sí? Si nosotros hacemos esta resta, es igual a 9, ¿sí? Muy bien, ahora tenemos aquí nuestro resultado, pero díganme, ¿falta algo? Es correcto, falta algo. Lo que necesitamos ahora hacer, ¿sí?, es sacarle raíz a ese número para que nos dé nuestro cateto faltante, ¿sí?, sin necesidad de poner el cuadrado. Ahora sabemos que nuestra A es igual a 9, ¿sí? Y esta A está al cuadrado. Lo que hacemos nuevamente es sacarle raíz, ¿sí? Y sacamos raíz a 9, ¿sí? Quitamos el cuadrado, quitamos la raíz, queda nuestra A sola. Y en este caso, la raíz de 9 es 3. Entonces 3 es igual a nuestro cateto faltante, ¿sí? Nuestro cateto faltante está aquí y esto es igual a 3, ¿sí? Y es así, bueno, aquí faltan los centímetros, perdón. Y es así como concluimos con este resultado del ejercicio 2.3. Es así como podemos encontrar nuestros catetos faltantes, ¿sí? Creo que hasta ahora todos los ejercicios han sido muy fáciles. En este caso resolveremos nuevamente dos ejercicios, ejercicio 2.4 y 2.4.1. Aquí la diferencia es que ahora hace falta encontrar algunos catetos. Bien, de acuerdo con los ejemplos que vistes anteriormente, resuelve los ejercicios, puedes pausar el video y resolverlos. Yo daré las respuestas en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Muy bien, en el ejercicio 2.4 nos damos cuenta que el resultado es de 7.1414. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pues de acuerdo con los ejemplos que hemos explicado, lo que hicimos fue despejar nuestra A, que es nuestro cateto faltante. De acuerdo con la fórmula, nos dio una resta, el cual resta la hipotenusa con el cateto B, que es 100 menos 49. Estos resultados fueron de 10 al cuadrado y 7 al cuadrado. Al final obtenemos 51, que como tal recordemos que se tiene que sacar raíz cuadrada para obtener nuevamente la unidad lineal. Y es como nos dio nuestro cateto faltante 7.1414. En el ejercicio 2.4.1 nuevamente sucedió lo mismo, pero ahora hizo falta nuestro cateto B. Se hizo la misma operación sustituyendo y de esta manera despejamos B para que pudiéramos encontrar su valor, haciendo la resta de la hipotenusa con menos el cateto A, o sea 18 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Estos resultados nos dieron al final 243, que se tuvo que sacar raíz cuadrada para obtener un resultado lineal, que es 15.5884, el cual es el valor faltante del cateto B. Y bien, creo que hasta ahora has resuelto con éxito la mayoría de los ejercicios. Te felicito. Pero todavía nos falta ver un último ejercicio más complicado. Bien, en este caso vamos a resolver otro ejercicio, ejercicio 2.5, ¿sí? Pero ahora, si ustedes ven el ejercicio, nos damos cuenta que ya no es un triángulo como tal, un triángulo rectángulo como tal, normal de los que hemos estado resolviendo, ¿sí? Este es un poco diferente, pero no quiere decir que no se pueda resolver con el teorema de Pitágoras, ¿sí? En este caso nosotros lo que estamos viendo aquí es un triángulo un poco más diferente, que tal vez en sus esquinas no se pueda formar que se pueda formar como tal un ángulo, ¿sí? Nosotros aquí pues, no podemos poner un ángulo, ¿sí? Porque pues, no sería correcto, ¿sí? Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue trazar una línea que como
como tal formaran dos triángulos, ¿sí? En este caso trazamos una línea y esta línea como tal se vuelve el cateto de dos triángulos al mismo tiempo, ¿sí? Hay algunas dudas que tal vez puedan decir, bueno, y si nosotros hacemos algún ejercicio que nuestra hipotenusa se vuelva también un cateto, sí, es correcto. En otros ejercicios probablemente puedan ver que su hipotenusa se vuelve también un cateto, ¿sí? Entonces hay que tener ojo en esos datos. Ahora, aquí nosotros trazamos nuestra línea y sabemos que tenemos ya nuestro cateto. ¿Para qué? Para nosotros obtener nuestra hipotenusa, ¿sí? Recordemos que en este ejercicio lo que nosotros queremos buscar es nuestra hipotenusa. Pero para obtenerla no podemos hacer un cálculo solamente con esta unidad, ¿sí? Ya sea en el teorema de Pitágoras podemos hacer cálculos de cateto más cateto para que nos dé nuestra hipotenusa o restando la hipotenusa con algún cateto para que nos dé el otro cateto, ¿sí? Entonces, volvemos al ejercicio y nosotros para obtener este resultado tenemos primero que resolver, ¿sí? ¿Cuánto es lo que mide este cateto, ¿sí? Entonces, este cateto lo vamos a ver que es nuestra B, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿sí? Vamos a buscar aquí a nuestra B, que es nuestro cateto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la fórmula. Vamos a irnos nuevamente a la fórmula y nos vamos a ir directamente a la sustitución. Recordemos que si nosotros queremos sacar nuestro cateto, nosotros tenemos que despejar nuestra fórmula, ¿sí? Y sabemos que aquí para despejar nuestra fórmula, ¿sí? Nuevamente es poner nuestra hipotenusa, pero en este caso, quien vamos a pasar para restar, ¿sí? Ahora va a ser nuestra A. Entonces vamos a restar nuestra A, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos sacar el dato de B, ¿sí? Repito, para sacar nuestro cateto B, ¿sí? Simplemente es pasar nuestro cateto A del otro lado del signo de igual para que reste con nuestra hipotenusa, ¿sí? Es lo único que hicimos, pasarlo del otro lado para que reste con nuestra hipotenusa y poder sacar nuestro cateto B, ¿sí? Que es el que nos hace falta aquí. Ahora, muy bien, lo que hacemos después es sustituir. Sustituimos nuestra hipotenusa de este lado, ¿sí? Que es 5, ¿sí? Entonces aquí ponemos que es 5 y este es al cuadrado, ¿sí? Restando con 4, que es nuestro cateto A, ¿sí? 4, que es también al cuadrado, ¿sí? Nosotros lo ponemos al cuadrado como tal. Y la solución la vamos a encontrar, ¿sí? Para B al cuadrado. 5 al cuadrado, ¿sí? Nos da 25. Y esto se le resta 4 al cuadrado que nos da 16, ¿sí? Bien, entonces los resultados, ¿sí? De 5 al cuadrado es 25 y 4 al cuadrado es 16. La resta de estas unidades nos va a dar 9, ¿sí? Y este número como tal puede ser nuestro resultado, pero aún tenemos que sacarle raíz, ¿sí? Para sacarle raíz, recordamos que nuestra b al cuadrado es igual a 9 y al momento de sacarle nuestra raíz, quitamos la raíz, quitamos el cuadrado y al 9 se le saca raíz, que esto es igual a 3, ¿sí? Entonces este resultado como tal, 3, ¿sí? Es el resultado que estamos buscando aquí, ¿sí? Que b es igual a 3. Este es el cateto que hace falta para poder sacar ahora sí nuestra hipotenusa. Bien, ahora ya que tenemos nuestro cateto faltante para sacar nuestra hipotenusa, ¿sí? Pero ahora lo vamos a convertir a que nuestro cateto sea A, ¿sí? Y este cateto, recuerden que es igual a 3. Lo único que hice simplemente es cambiar el símbolo para poder hacer nuestra sustitución, ¿sí? Ahora sí, nos vamos a la sustitución directa, ¿sí? No tenemos nuestra hipotenusa, lo bajamos y nuestra A, recuerden que es ahora 3, que al cuadrado
más nuestra B, que es 6 centímetros, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Muy bien, ahora estos números se elevan al cuadrado, 3 por 3 nos da 9, más 6 al cuadrado, ¿sí? 6 por 6 nos da 36, ¿sí? Como tal, este resultado nos va a arrojar, ¿sí? 45, pero bien, sabemos que nosotros no termina hasta aquí nuestro resultado, porque tenemos que sacarle raíz para convertirlo, ¿sí? En nuestra hipotenusa. Sacamos raíz de 45, ¿sí? Y aquí pues quitamos nuestra raíz, ¿sí? Nuestra potencia al cuadrado, y en este caso sacamos raíz de 45, que como tal es 5, ¿sí? Y ahora sí, nuestro 5 pertenece a la hipotenusa faltante, ¿sí? Y como es en centímetros, le ponemos nuestra unidad. De acuerdo con el ejercicio anterior, resuelve el ejercicio 2.6, recordando que nuevamente tendrás que utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras. Puedes hacerlo pausando el video y yo daré las respuestas en 5, 4, 3, 2, 1. En este ejercicio, nuevamente, si nosotros analizamos, nos da como tal en el primer triángulo rectángulo, una hipotenusa de 10. Pero esta hipotenusa se convierte en uno de los catetos, porque lo que nosotros necesitamos averiguar al final es el cateto B del segundo triángulo que está encimado del primero, ¿sí? Recordando los ejemplos anteriores, una hipotenusa puede ser también al mismo tiempo algún cateto, de acuerdo con algunos ejercicios o problemas diferentes, ¿sí? Recordando que no siempre vamos a tener un triángulo rectángulo normal, pueden variar los problemas, entonces en este caso nos tocó resolver este ejercicio. Después de esto, al tener nuestra hipotenusa de 10 convirtiéndose en un cateto, hicimos lo que fue el despeje de la fórmula, dejando como resultado 6.63, el cual nos arroja nuestro cateto B. ¿Cómo sucedió esto? Nuevamente, lo que hicimos fue el despeje, dejar afuera nuestro cateto B y hacer nuestra resta entre la hipotenusa y nuestro cateto A, que al final nos daban un resultado de 44. Le sacamos raíz y al final nos dio un resultado de 6.63, el cual es nuestro resultado del cateto faltante. Dentro de la guía se han pedido diferentes tipos de ejercicios, pero en cada uno de ellos se ha tenido en cuenta un campo el cual ha estado en diferentes sesiones. Este campo se le han pedido diferentes ejercicios de acuerdo a diferentes problemáticas. En este caso, se trata de aplicar lo aprendido del teorema de Pitágoras, pero con una problemática diferente a las demás sesiones. Se trata de un dron de transmisión para eventos deportivos, como lo podrán ver en la imagen. Este aparato se utilizará en el estadio antes mencionado y con él obtiene como tal una visibilidad de el juego y captura diferentes imágenes del campo. Pero para esto se debe cumplir algunos requisitos, como lo vemos en los puntos. Punto número 1 dice que el dron debe estar colocado sobre el punto medio de la cancha. Punto número 2, el dron debe estar monitoreando toda la cancha. Número 3, las imágenes deben ser nítidas y la distancia máxima al punto más lejano, que son las esquinas, debe ser 180 metros.
Punto número 4. Las dimensiones de la cancha son de 120 a 90 metros. Estos son datos que ya conocíamos, que se han explicado en las sesiones anteriores. Pero bien, pasamos al ejercicio y nos pide el punto número 1, determinar la altura a la que podemos colocar el dron para cumplir con los requisitos de la transmisión. El inciso A nos dice que discutamos en pares cuáles serían los triángulos rectángulos que se necesitan trazarse para calcular la solución y cumplir los requisitos de la altura máxima. En este caso se les pide resolver este ejercicio. Se les da tiempo de que puedan pausar el video y crear sus tablas de dibujo de triángulos y dimensiones. En el inciso B se realizará los dibujos de los triángulos y las dimensiones que tendrían. En este caso ya tenemos aquí como ejemplo el dibujo del trazo del dron con el campo obteniendo un triángulo rectángulo. Estos incisos, son parte del ejercicio número 1 y se tendrán que resolver. De acuerdo con lo aprendido del teorema de Pitágoras, pueden hacerlo nuevamente pausando el video si gustan y tomándose su tiempo para resolverlo. Las respuestas estarán en 3, 2, 1. En el inciso A nos pedía saber cuáles serían los triángulos que se necesitan trazar para calcular la solución. Pero bien, aquí lo que hicimos es encontrar la hipotenusa para que esta hipotenusa después se convirtiera en el cateto que hace falta para saber cuál es la altura en metros que necesita el dron. Pero bueno, el inciso A lo que hicimos fue obtener las medidas de la mitad de la cancha, en este caso es N, y en el otro caso M nos da la otra parte o nuestro otro cateto. Esos dos, 45 metros y 60 metros, serían nuestros catetos. Muy bien, así obtuvimos nuestra D, que sería nuestra hipotenusa, que al final nos da 75 metros. Y esa hipotenusa, 75 metros, se convierte en el inciso B en un cateto. Para así poder encontrar, junto con la hipotenusa de 180 metros, el otro cateto, que sería la distancia máxima que puede llegar a tener el dron para obtener una transmisión con buena resolución de imágenes, ¿sí? La respuesta o la solución nos dijo o nos dio como resultado que se debe llegar a 163.3 metros de altura máxima a la que se puede subir el dron, ¿sí? Si tus respuestas fueron parecidas o no, te invito a que sigas analizando el ejercicio y puedas volver a intentarlo. Vamos con el siguiente ejercicio. En el segundo caso, si decidiéramos colocar el dron sobre una esquina de la cancha, determinar la modificación en la altura. Nuevamente nos pide dibujar los triángulos y las dimensiones. Bien, las respuestas estarán en 3, 2, 1. Espero y hayas pausado el video y pues hayas resuelto por sí solo estos ejercicios. Pero si no, pues puedes corroborar en este momento tus respuestas. El inciso número A ahora dice que atendiendo el indicador de la semejanza de los triángulos, al observar los dos catetos aumentaron, o sea que prácticamente los catetos aumentaron en las mediciones de toda la cancha.
¿sí? Recordando que las mediciones eran solamente la mitad, pero ahora conllevan a obtener las dimensiones, las longitudes de toda la cancha, que al final nos da una hipotenusa de 150 metros, ¿sí? Y abajo 150 metros, obteniéndola, se convierte en un cateto, para que con la hipotenusa de 180 metros podamos obtener una altura final de 99.5 metros, altura máxima a la que puede llegar el dron para obtener una imagen de transmisión buena. Recordando que esa misma medida se convierte en un cateto o en el cateto faltante. Bien, espero y hayas entendido y comprendido este tema. Realmente no es muy difícil, pero pues es muy importante de acuerdo a los ámbitos matemáticos y de acuerdo a la geometría. Además, te ayudará a resolver problemas de la vida cotidiana, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Sin más preámbulos, esto es todo.